En este video vamos a ver las principales características de la manufactura aditiva de metales o impresión 3D de metales. La ASTM ha definido la manufactura aditiva como un proceso de unir materiales para hacer objetos a partir de datos de modelos 3D, generalmente capa por capa, en oposición a las metodologías de fabricación sustractivas como el torneado, el fresado, entre otras. Algunos sinónimos de la manufactura aditiva son la fabricación aditiva, los procesos aditivos, las técnicas aditivas, la fabricación aditiva por capas, la fabricación por capas y la fabricación de formas libres. Esta definición de la ASTM es ampliamente aplicable a todas las clases de materiales, incluidos los metales, así también los cerámicos, polímeros, compuestos y sistemas biológicos. Si bien la manufactura aditiva ha existido como un medio de procesamiento de materiales durante más de 2 décadas, solo recientemente ha comenzado a emerger como una importante tecnología de fabricación comercial. Antes de entrar en la manufactura aditiva de metales, hablemos del ciclo de sobreexpectación de Gardner. Un ciclo de sobreexpectación de Gardner es una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de una tecnología específica. En general es una curva que grafica la visibilidad y expectativas que surge cuando se genera una tecnología nueva. Vemos que esta curva tiene una primera parte que es de lanzamiento y una rápida visibilidad y unas expectativas elevadas. A partir de este pico de expectativas que en general están sobredimensionadas, cuando la tecnología empieza a ver sus limitaciones reales, cae abruptamente en visibilidad y expectativas hasta una parte que se llama abismo de desilusión. Es decir, la tecnología ha quedado por debajo de sus expectativas reales como consecuencia de haber llegado a sus límites reales de aplicación que no fueron los límites que se esperaba inicialmente. Luego sigue una rampa de consolidación donde las expectativas suben en menor medida y luego una meseta de productividad en donde la tecnología alcanza su producción masiva. Si analizamos el ciclo de sobreexplotación de la manufactura aditiva, en el 2007 se encontraba subiendo el pico de expectativa inflada, junto con otras tecnologías en ese momento innovadoras como las plataformas web, la inteligencia colectiva, entre otras. En el 2012 se encontraba en el punto máximo de expectativas infladas, junto con la energía sin cables, los analytics sociales, la Big Data, entre otras tecnologías sobreexpectadas. Ya en el 2014 empezaban a bajar las expectativas de la impresión 3D. Ya en esos años la impresión 3D en empresas se empezaba a consolidar como una tecnología ya aplicada con las expectativas más o menos acordes a la tecnología. Todavía se encontraba en auge y en sobreexpectativa la parte de impresión 3D desde el lado de los consumidores, es decir, no desde el lado de las empresas, sino desde el lado de los usuarios particulares. Y en el 2019, más cercano a nuestro año, ya las tecnologías de impresión 3D han quedado en el plató de productividad con sus expectativas reales y lo que empieza a entrar en auge y a producir sobreexpectativas es la impresión 3D en escala nano. Entonces, actualmente la impresión 3D se encuentra en una etapa que dejó de ser de innovación, sino que empieza a ser de productividad y de aplicaciones concretas. En este contexto vamos a ver las características principales de la impresión 3D de metales. Los sistemas para manufactura aditiva de metales pueden clasificarse en términos del tipo de alimentación de material, de la fuente de energía, del volumen de construcción, entre muchos otros. Según la alimentación del material, los sistemas de fabricación se dividen en 3 categorías amplias, aunque hay varias más. Sistemas de cama de polvo, sistemas de alimentación de polvo y sistemas de alimentación de alambre. En cuanto a la fuente de energía, puede ser de haz de electrones, haz de iones, láser o arco. Los volúmenes de fabricación pueden ir desde los 10 por 10 por 10 milímetros
al orden de los metros. Incluso puede llegar actualmente al tamaño de una habitación el volumen de fabricación por impresión 3D de metales. Veamos un poco algunos de los sistemas más usuales en impresión 3D de metales. Los sistemas de cama de polvo son uno de los más aplicados. En general se trabaja con volúmenes chicos de hasta 0.03 metros cúbicos y la mayoría tiene como fuente de energía un láser. Esta imagen esquematiza simplificadamente el sistema de cama de polvo. Básicamente se trabaja con el material granular en forma de polvo muy fino, que ronda los 50 micrones de diámetro. Este polvo es alimentado por un sistema que tiene la capacidad de moverse hacia arriba automatizadamente y un elemento que hace las veces de rastrillo que arrastra el polvo hasta esta posición. Entonces, el rastrillo hace un movimiento de arrastrar el polvo del alimentador y luego vuelve aplanando la cama de polvo y haciendo una cama muy homogénea sobre esta superficie. Luego de eso, un láser se activa y se aplica teniendo en cuenta el modelo mecánico cargado en el sistema, soldando localizadamente los puntos programados por el software. Luego de haber soldado todas las partes de acuerdo al modelo cargado, este sistema de la cama baja una determinada distancia que en general está en el orden de los 10 micrómetros y el rastrillo vuelve a arrastrar polvo haciendo nuevamente una capa de polvo y el ciclo vuelve a empezar. El láser suelda la siguiente capa en los puntos y así se va generando capa por capa un modelo en 3 dimensiones que puede tener casi cualquier geometría por más compleja que sea. Es decir, se va formando capa por capa el modelo que había estado dibujado en un CAD pasando a ser una pieza real. Las ventajas de este sistema incluyen su capacidad para producir características de alta resolución, se pueden crear pasajes internos en la pieza y además permite mantener un control dimensional muy preciso. Los sistemas de alimentación de polvos permiten volúmenes de construcción en general mayores a 1,2 metros cúbicos. En estos sistemas los polvos se transportan a través de una boquilla a la superficie de construcción. En este caso, un gas pasa por un alimentador de polvo y arrastra el polvo hasta una boquilla, la cual dispara el polvo hasta una parte de la máquina. En ese momento se utiliza un láser o un haz de iones o electrones para fundir el material que se va depositando en esta parte de la máquina. Hay dos tipos de sistema dominantes en el mercado en este tipo de máquinas. En el primero, la pieza de trabajo permanece estacionaria y el cabezal de deposición se mueve. Es decir, que para ir depositando la capa de polvo y fundiendo con el haz, este cabezal se va moviendo controlado por los mecanismos de control, siguiendo en cada capa el modelo cargado en el software. En el segundo tipo, el cabezal está quieto y lo que se mueve es la pieza de trabajo y la plataforma, que en este caso es movible. En este tipo de sistemas, las ventajas son que permite, como dijimos anteriormente, un mayor volumen de construcción y además tiene una capacidad para ser utilizado para restaurar componentes dañados, ya que permite adicionar material en una pieza que, por ejemplo, tenga gastada una parte o que tenga un agujero, se puede soldar localizadamente agregando material en polvo. En los sistemas de alimentación de alambre, como su nombre lo indica, el material de alimentación es un alambre y la fuente de energía para estas unidades puede incluir unas de electrones, unas láser o un arco de plasma. Estas máquinas son muy similares a las soldaduras MIG-MAG, en donde se alimenta con un alambre y luego se suelda con un determinado haz, que en este caso pueden ser de electrones, de láser o de plasma. Entonces en este tipo de máquinas lo que se alimenta no es polvo, sino que es un cable sólido de un determinado material. En general, los sistemas de alimentación de alambre son adecuados para el procesamiento de una alta tasa de deposición y tiene grandes volúmenes de construcción. Sin embargo, la contra es que el producto fabricado generalmente requiere un mecanizado más extenso que el de
cama de polvo o los sistemas de alimentación de polvo, porque la terminación superficial en general es mucho peor y además la porosidad que queda en las piezas fabricadas por este tipo de máquinas es mucho más grande que en los casos anteriores. Hasta la fecha solo se han utilizado un número limitado de aleaciones comerciales en manufactura aditiva. El titanio 6 aluminio 4 vanadio ha sido por lejos el más investigado. Algunas de las aleaciones investigadas son las de titanio, el titanio 6,4, el titanio con bajos intersticiales, el titanio comercialmente puro y una aleación de titanio y aluminio. En el caso del aluminio, las aleaciones aluminio-silicio-magnesio y la aleación 6061. En aceros para herramienta, el H13 y los Cermets. En cuanto a las superaleaciones, los Inconel y la Astelita. Para los aceros inoxidables, el 316, el 420, el 347 y el pH 17,4. Y algunos refractarios. La manufactura aditiva es un proceso de fabricación, como dijimos, capa por capa. Una sola capa de metal se moldea sobre una capa anterior, lo que da como resultado perfiles de temperatura complejos y dependientes del tiempo dentro de la pieza que se está fabricando. Como resultado de esto, la aleación puede experimentar transformaciones repetidas en estado sólido y fase líquido-sólido. Esta figura de la derecha da un perfil térmico teórico para el titanio 6,4 procesado con manufactura aditiva. Este perfil corresponde a una capa del titanio 6,4. En la primera capa, por supuesto, el material se funde hasta el estado líquido y luego es enfriado pasando del estado sólido desde una fase beta, característica del titanio 6,4, hasta una estructura bifásica alfa más beta, que son las fases características del titanio 6,4. Luego esa capa queda debajo y cuando se suelda la capa de arriba, esta capa que estamos analizando, que habrá quedado una capa por debajo, sufre también un calentamiento porque está muy cerca y llega a fundirse nuevamente al estado líquido, alcanzando una temperatura superior a los 2000 grados Kelvin. Se vuelve a enfriar, vuelve a pasar por la fase beta y luego por las fases alfa más beta. Se arrastra una nueva capa por encima y en este tercer calentamiento la temperatura de nuestra primera capa alcanza una temperatura menor, no llega a fundirse, pero alcanza una fase beta y luego se vuelve a enfriar hasta la estructura alfa más beta. En la siguiente capa, al estar más por debajo, alcanza una temperatura menor, pero vuelve a transformar y homogeneizar en una estructura única beta. Luego vuelve a enfriar hasta la estructura bifásica alfa más beta y luego ya en las siguientes capas la temperatura no alcanza a ser la suficiente para llegar a la fase beta. Por lo tanto, esta aleación sufrió dos transformaciones desde el estado líquido al estado sólido y dos transformaciones desde la fase beta hasta la fase alfa más beta. Estos perfiles que vimos aquí dependen de una serie de variables que incluyen el equipo, el tiempo entre cada una de las pasadas y el tamaño de la pieza que se fabrica. Estos sucesivos calentamientos y enfriamientos lo que generan es una historia térmica muy compleja en la aleación. Como estos calentamientos y fundamentalmente los enfriamientos suelen ser rápidos, las aleaciones suelen sufrir transformaciones del tipo martensíticas metaestables, lo cual puede llegar a ser un problema en ciertas aleaciones, como es el caso del titanio 6,4. El efecto combinado de solidificación rápida, enfriamiento direccional y transformaciones de fase inducidas por ciclos térmicos repetidos tiene una profunda influencia en las microestructuras de los materiales depositados y por supuesto en las propiedades mecánicas y físicas del material. La solidificación rápida, por ejemplo, como dijimos, puede resultar en la formación de una fase metaestable del tipo martensítica. La extracción de calor direccional resulta en una direccionalidad preferida en el crecimiento del grano. En este caso vemos el titanio 6,4, estas macrografías en donde se ve que existe una clara direccionalidad en los granos que han crecido fundamentalmente en la dirección vertical, que es la dirección de fabricación de la manufactura aditiva. Por supuesto, estos granos direccionales lo que me provocan es una anisotropía en la respuesta mecánica del material.
Los ciclos térmicos repetidos tienen un posible conjunto complejo de efectos, que incluyen bandas microestructurales, es decir, diferencias microestructurales entre capas de deposiciones. En general, la parte de abajo va a tener una microestructura que va a ser muy distinta a la última capa que ha sido depositada y fundida en el material. Por lo tanto, va a haber un gradiente de microestructuras y un gradiente de propiedades mecánicas a lo largo de toda la pieza. Y eso es un problema por la anisotropía que trae reflejada luego en el comportamiento mecánico. Además, existe porosidad en las piezas fabricadas por manufactura aditiva. Estas básicamente se atribuyen a la absorción de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno en el baño de soldadura fundida. Por este motivo, en general, las máquinas de manufactura aditiva se encuentran casi siempre protegidas por una cámara que se encuentra en vacío o con atmósfera controlada, que en general es con un gas noble que puede ser, por ejemplo, el argón. Veamos algunas propiedades mecánicas de aleaciones fabricadas por manufactura aditiva. En este caso veamos el titanio 6,4. El titanio 6,4 en valores típicos tiene una tensión de fluencia de 828 megapascales y una tensión última de 897 con una elongación del 15%. Para una máquina M280 de manufactura aditiva y luego sometida a un proceso de calentamiento y de aplicación de una presión para reducir la porosidad, obtenemos valores muy similares tanto en la dirección transversal XY o en la dirección longitudinal de fabricación, valores muy parecidos al convencional de alrededor de 800 y 900 megapascales para la tensión de fluencia y alrededor de 1000 para la tensión última, con elongaciones un poco más bajas. Otra máquina, en este caso la Arcam, sometida a un proceso para reducir la porosidad por presión y temperatura, obtenemos también valores muy cercanos tanto en límite elástico como tensión última como elongación a la ruptura. En la tabla de abajo vemos algunas características correspondientes a tenacidad de la fractura y fatiga. En condición de fabricado por el proceso de manufactura aditiva, en la dirección longitudinal y transversal obtenemos un KI crítica de 78 y de 96 megapascales raíz de metro, lo cual es bastante alto y cercano a los valores convencionales del titanio 6,4. Y una tensión de fatiga de alrededor de 400 a los 10 a la 7 ciclos en megapascales. Si aplicamos el proceso de presión y temperatura para reducir la porosidad a cero, sube el KI crítico, la tenacidad de la fractura, y también sube la tensión de fatiga a los 10 a las 7 ciclos. Es decir, se consiguen valores muy similares de propiedades mecánicas en el titanio 6,4, comparando con material fabricado por métodos convencionales. En cuanto al Inconel, sucede parecido. Fíjense que en condición forjada y en condición fabricada por haz de electrones, tenemos casi la misma tensión de fluencia, un poco menos de tensión última en el proceso de manufactura aditiva y casi la misma elongación, que ya sube bastante cuando le aplicamos el proceso de presión y temperatura para reducir los poros. Las aplicaciones típicas para la fabricación aditiva de metales incluyen la producción de modelos y prototipos durante la fase de desarrollo de un producto, piezas para la producción en serie piloto en la industria médica, automotriz y aeroespacial, producción en series cortas donde los costos de herramientas para fundición o moldeo por inyección serían demasiado altos, y en piezas de alta complejidad geométrica que no pueden producirse mediante fabricación convencional, esto es moldeo, rectificado, fresado, fundición, entre otras. En la industria aeroespacial se utiliza para álabes de turbinas de motores, sistemas de combustible y álabes guía. La optimización topológica de las piezas puede mejorar la funcionalidad y reducir el peso de las piezas. Las piezas más ligeras, por supuesto, contribuyen a aviones más ligeros y, por supuesto, a menor consumo de combustible. En la industria automovilística se producen piezas personalizadas, por ejemplo, conductos de refrigeración. También se utiliza
en moldes de herramienta y canales de enfriamiento conformados, ya que la fabricación aditiva de metales se puede utilizar para mejorar los tiempos del ciclo de producción y la productividad en el moldeo por inyección. Esto es así porque la fabricación aditiva permite diseñar y construir canales de enfriamiento alrededor del molde, como se muestra en esta imagen. En general, los moldes convencionales tienen canales únicamente en forma recta, lo cual es poco eficiente. En el cuidado de la salud, tanto dental como médico, las cofias dentales de pared delgada se fabrican en volúmenes de producción. Además, las piezas altamente complejas y personalizadas son ideales para la fabricación aditiva. Actualmente se está empezando a imprimir titanio 6.4 para prótesis y otras aplicaciones de materiales que requieran biocompatibilidad y sean de dimensiones complejas o personalizadas. Una pregunta que nos podemos hacer es qué factores favorecen a la manufactura aditiva y qué factores favorecen el uso de los procesos convencionales, ya que la manufactura aditiva no puede ni va a reemplazar de forma completa, ni mucho menos, a los procesos convencionales de manufactura, ya que la manufactura aditiva en algunos casos es muy costosa. Entonces, los factores a favor de la manufactura aditiva es, por ejemplo, cuando tenemos bajos volúmenes de producción. Tenemos piezas muy puntuales con una o dos unidades a fabricar. Cuando el costo de los materiales es alto, juega a favor de la manufactura aditiva, ya que hay poco desecho del material. Con la manufactura convencional, en general, el desecho de los materiales es alto. Si el costo de los materiales es alto, estoy perdiendo mucho dinero en la fabricación por métodos convencionales. Por ejemplo, el fresado, el torneado, entre otros. Cuando además el costo de maquinado de esas piezas es alto, también favorece la manufactura aditiva. Además, si tenemos costos adicionales de prototipado, de transporte o de logística, generalmente conviene la manufactura aditiva, ya que si esos costos de logística y de traslado de piezas son caros, conviene hacerlo de forma local en una máquina de manufactura aditiva, ya que únicamente necesitamos la pieza hecha por CAD y luego puede ser llevada a una pieza real mediante manufactura aditiva. En cambio, los factores que favorecen la manufactura convencional son, por supuesto, los volúmenes altos de producción. Cuando el costo del material es bajo, no conviene la manufactura aditiva. Cuando son materiales fáciles de procesar, en general, los costos de maquinado son bajos y conviene más los métodos de manufactura convencional. Cuando tenemos una manufactura centralizada, que es necesario que todos los equipos se encuentren en el mismo lugar, conviene entonces la manufactura convencional. En general, existen dos tipos de costo de fabricación, unos costos fijos y unos costos recurrentes. En algunos casos, los costos fijos para la manufactura aditiva son menores que la manufactura convencional. Pero los costos recurrentes de la manufactura aditiva en general son más caros que la manufactura convencional. Por lo tanto, si bien para hacer pocas piezas conviene la manufactura aditiva, como vemos en este punto, ya que los costos fijos son más bajos que la manufactura tradicional, cuando necesitamos hacer un mayor número de piezas, esto se va amortizando en la manufactura convencional, ya que la manufactura aditiva tiene costos recurrentes más altos que van a hacer que a un determinado número de partes sea conveniente ya pasar a manufactura convencional frente a la manufactura aditiva. Entonces en este video tratamos de ver las principales características de la manufactura aditiva de metales, los distintos tipos de máquinas, su clasificación, qué produce a nivel metalúrgico, microestructural y desde las propiedades mecánicas, cuáles son los desafíos a nivel metalúrgico y las aplicaciones actuales del proceso de manufactura aditiva de metales.